Seguimos, estamos en Andares, un poquitito atrasado, como 10 minutos atrasado. Tenemos a Alejandra Girona, que le pedimos autorización para usar unos minutos. Muchísimas gracias, Alejandra. Se atrasó Marco y eso que es vecino nuestro. Gracias por estar, Alejandra. Nada, no pasa nada. Buenas tardes y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, siempre es un gusto y un placer que la gente del Laudelar esté y con un tema que yo, la primera vez que te entrevisté a ti, que arranqué contigo, no pensé que fuera tan, la verdad lo digo, no pensé que fuera tan importante, por lo menos en mi vida. Cada vez que entrevisto a alguna de ustedes, a mí me da un placer escucharla porque aprendo mucho. Bueno, mejor, ¿Qué, mejor qué así. tenemos para hoy? Y hoy en realidad lo que habíamos pensado desde el observatorio es que estaba bueno repasar las cifras que salieron hace muy poquito y que han generado también ahí una movida vinculada a los datos nacionales sobre inseguridad alimentaria en el país. Son los primeros datos oficiales que el país genera, en donde el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Salud Pública trabajaron para generar estos datos vinculados a cuál es el estado de la inseguridad alimentaria en el país. Así que nos parecía que era oportuno poder quizás reflexionar un poco sobre qué arroja estos datos, qué nos están diciendo estos datos. Bien, arranquemos con eso entonces, Ale. Bien. Por un lado, primero que nada, antes de entrar en el dato concreto, recordar que la inseguridad alimentaria no es solo un problema de Uruguay, ¿no? Los datos muestran que tenemos problemas de inseguridad alimentaria, que la universidad previamente venía ya advirtiendo de problemas vinculados al acceso a los alimentos, y esto no es un tema que solo sea de el Uruguay, ¿no? Hace muy poquito la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿sí? Recibió el planteo de muchísimas, ¿sí? Organizaciones no gubernamentales, de 230 organizaciones no gubernamentales, que reclaman por acciones, ¿sí? En el mundo para frenar esta injusticia del hambre y de la inseguridad alimentaria. Y entonces allí estas organizaciones advertían que una persona muere de hambre en el mundo cada 4 segundos, ¿sí? Una situación sumamente preocupante, ¿no? Porque no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de que personas en el mundo no pueden acceder a algo básico, a un derecho tan básico como es el de poder alimentarse. Entonces no podemos avanzar como humanidad si no resolvemos algo tan básico que deberíamos como humanidad haber resuelto. Por lo tanto, que hoy esta cantidad de personas en el mundo mueran, que sufran de hambre aguda, es complicado, y porque además en los últimos años las cifras de personas que sufren de inseguridad alimentaria en el mundo viene aumentando. Por lo tanto, en el mundo hay una crisis alimentaria que ya no es de un país o de una región en particular o de un continente en particular, sino que es un problema del mundo. Y en donde las organizaciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya advierte que el 2023, si esta crisis alimentaria va a seguir estando presente, ¿sí? Y ya muestran preocupación, ya no por los datos que tenemos hasta ahora, sino por lo que va a pasar en el mundo el próximo año vinculado al acceso a los alimentos. Entonces realmente estamos en una situación muy grave, ¿sí? En donde el número de personas que padecen hambre ha aumentado en 46 millones desde el año 2020, por lo tanto hay un aumento exponencial,
si uno piensa, el hambre en el mundo se ha ensanchado con el equivalente a lo que es la población actual de España, o lo que sería nosotros multiplicado por 13 o 14 Uruguay. Entonces, realmente es una situación compleja y Uruguay no escapa a esta situación. Lo segundo que queríamos destacar antes de ver los datos en particular es que la región de América Latina es una región que se destaca porque ha aumentado el hambre, ha aumentado la pobreza y ha aumentado la malnutrición. Y esto es una situación paradojal si uno piensa que América Latina contribuye de forma sustantiva con alimentos para todo el mundo. De hecho, América Latina alimenta a gran parte de la población mundial y sin embargo no logra resolver los problemas de malnutrición, de hambre y ni que hablar de pobreza. ¿tá? Entonces, a partir de COVID-19, lo que ha pasado en América Latina y el Caribe es que las economías se redujeron 2 veces más que el promedio mundial, que la pobreza en América Latina aumentó a niveles muy por encima a los que estaba ubicado en el año 2006, que casi 70 millones de personas en América Latina han sufrido hambre, y que más del 40% de la población sufre de algún tipo de inseguridad moderada o grave o severa. Por lo tanto, es muy paradojal que estas cosas sucedan en América Latina cuando somos una potencia agrícola que lo que necesita es cambiar la forma en cómo produce los alimentos, y en donde se necesitan cambiar las políticas, porque en definitiva estas cifras lo que están mostrando es la gran desigualdad e inequidad, y políticas vinculadas a la producción de alimentos y distribución de alimentos y acceso a los alimentos que no hemos podido resolver. No sé si por ahí vamos. Sí, yo te escucho muy atentamente. Bien. Estamos en una zona en donde ha crecido económicamente América Latina en general, y es donde más inequidad en la distribución hay. Y eso está repercutiendo, sin lugar a dudas, los números lo irán a demostrar, el aumento del tema de la comida, ¿no? O de la calidad de la comida más. Exactamente. Pensemos que en 2014 América Latina, la inseguridad alimentaria, que es esto que hablábamos de que tiene que ver con el acceso a los alimentos, cuando esta palabra de la inseguridad alimentaria lo que nos habla es eso, ¿no? De las posibilidades que tienen las personas para acceder a los alimentos. Y hay 2 causas. Una es que no haya alimentos disponibles, y otra es que los ingresos no me sean suficientes para poder acceder a los alimentos. Cuando alguna de estas 2 situaciones está presente, hablamos de la inseguridad alimentaria. En el año 2014, la inseguridad alimentaria moderada y grave en América Latina estaba ubicada en un 21.8%. Fíjense en que pasó muy poquito tiempo y en 2021 había trepado a 38.9%. Por lo Claro, de 21 a 38, esto es en América Latina. Entonces, estamos hablando de que realmente hay desde 2014, y ahí no teníamos pandemia, ¿sí? No le podemos echar la culpa todo a la pandemia, ya teníamos situaciones muy complejas en América Latina y que indudablemente tienen que ver con las cifras de pobreza y desigualdad. Lo otro es recordar que cuando hablamos de inseguridad alimentaria hay diferentes grados, por eso siempre decimos inseguridad alimentaria y hambre, porque no es lo mismo. La inseguridad alimentaria puede estar presente en una forma leve, ¿sí? En donde a mí se me complica, o mejor dicho, tengo preocupación acerca de la capacidad que tengo para comprar alimentos, eso es leve.
luego moderada es cuando ya la calidad y la variedad de los alimentos comienza a comprometerse. Eso luego pasa a una otra etapa en donde empiezo a reducir la cantidad de alimentos y me empiezo a saltear comidas hasta la situación más grave en donde se pasa hambre. Por lo tanto, esta es los diferentes grados que se miden a través de diferentes instrumentos en América Latina y, bueno, y ahora en Uruguay con estos datos que produjo el gobierno o el Estado uruguayo, que muestran, ¿no?, los diferentes grados de inseguridad alimentaria. En América Latina es preocupante porque uno dice, bueno, está bien, esta situación, ¿a qué se debe, no? Bueno, sí, algunas cuestiones de los últimos 2 años, a partir de COVID, podemos decir que sí, obviamente, que la pandemia generó, hizo estragos en las economías y que eso también está vinculado a la inseguridad alimentaria. Podemos decir que la guerra Ucrania-Rusia también tienen que ver por todos estos países que son, ¿no?, de ellos depende el 30% de las exportaciones de cereales y la mitad de aceite de girasol. Y es verdad, estas cuestiones hacen que aumentan los precios y también eso genera que uno tenga dificultades para acceder. También uno podría decir, bueno, la culpa es de atribuírsela al cambio climático y todo lo que genera la producción de alimentos y lo que generan los costos de producción que luego se ven que impactan en las economías de los hogares y en la compra de los alimentos. También, pero hay otras responsabilidades que tienen que ver con cuestiones mucho más profundas de las políticas que se llevan a cabo en nuestra región. Fíjate que en América Latina, mientras el hambre aumenta, las exportaciones de alimentos también. ¿Ah? Entonces, la producción de alimentos en nuestra región, a pesar de COVID, a pesar de la guerra de Ucrania y Rusia, no ha parado. ¿Sí? La agroindustria, fuertemente en Brasil, en Argentina, en Paraguay, Uruguay, entre otros países de la región, no ha parado, ¿sí?, de producir alimentos, de exportar alimentos o productos básicos en los últimos años. En el primer semestre de 2022, las exportaciones agroalimentarias, por ejemplo, de Brasil, ¿sí?, principalmente de carne, de soja y café, ascendieron a millones y millones de dólares, lo que supone récord para este año, y sin embargo Brasil, con todo ese dinero que se genera, presenta hoy una de las situaciones de mayor inseguridad alimentaria en la región. Entonces es decir, Alejandra, es decir, se creció en la cantidad, en el volumen de exportación de esos bienes, de esos víveres, pero además se creció en el valor de esos víveres. Ha generado un montón de dinero, obviamente se concentra en determinados, ¿sí?, sectores de la población, pero por ejemplo Brasil, que bate récords en exportación de alimentos, al mismo tiempo más de 33 millones de personas en Brasil sí pasan hambre. No es 1, 2 o 3, ¿no? Entonces, esto nos hace reflexionar sobre cómo hay algunas cuestiones mucho más profundas, estructurales, de desigualdad, que generan estas situaciones de hambre, ¿no? Estamos hablando de 33 millones de personas en Brasil que tienen hambre. Por lo tanto, la concentración de la riqueza tiene que ver también con estas situaciones de hambre e inseguridad alimentaria, ¿no? Tenemos cifras más menos de Sudamérica o de América Latina, de gente con inseguridad alimentaria. Es lo que yo te decía hoy, a hoy casi 40% de las personas que viven, ¿sí?, en nuestra región, según los últimos datos de FAO,
presentan algún grado de inseguridad moderada o grave. Es decir, que han cambiado la calidad de la alimentación, que han cambiado la variedad de la alimentación porque no tienen dinero para acceder a mejores alimentos, han reducido la cantidad de alimentos a lo largo del día hasta llegar momentos en los que saltean comidas y, por supuesto, que hay un grueso de la población que además pasa hambre en América Latina. Imagínate que si solo en Brasil hay 33 millones, sumemos y sumemos y sumemos, y es impresionante el número de personas que padecen hambre. Entonces volvemos a lo primero con que iniciábamos, en donde esto de que a la Asamblea, ¿no?, de Naciones Unidas, Asamblea General de Naciones Unidas, las organizaciones están pidiendo por soluciones, porque el hablar de inseguridad alimentaria y en el caso extremo del hambre implica también que muchas personas en el mundo mueren por no tener asegurado el derecho a una alimentación adecuada y digna. Alejandra, Entonces, ¿sí? si yo lo miro hasta desde el punto de vista más frío y frívolo, el 40% es básicamente, una pregunta más, ¿cómo se compone este 40% más menos en términos generales en cuanto a niños y adolescentes y gente más adulta? Yo ahora no recuerdo esta distribución de este 40% de América Latina, cómo se distribuye, pero justamente una de las cosas que te iba a comentar es que sabemos, ¿sí?, además, a quienes más afecta la inseguridad alimentaria y el hambre. Y en general hay un patrón en América Latina y en el mundo, pero en América Latina, en donde hay un patrón que ya sabemos a quiénes va a afectar más. En general son a los hogares con jefatura femenina, en general siempre tienen estos hogares un mayor grado de inseguridad que los masculinos. Los porcentajes además aumentan en el caso de hogares con niños menores de 10 años. Allí en general el hambre siempre está más presente en los hogares que tienen niños, en los hogares con jefaturas femeninas. En América Latina, en los hogares indígenas o con población afrodescendiente, siempre están mucho más afectados en términos de alimentación, en términos de seguridad alimentaria. Luego, por supuesto, que la población, que aquellos hogares en los que el responsable de ese hogar está desempleado, aquellos que trabajan en la agricultura, pero a pequeña escala, obviamente no estamos hablando de estos grandes exportadores, sino de quienes trabajan la tierra a pequeña escala, siempre la inseguridad alimentaria allí está más presente, y en aquellos que tienen un empleo informal, ¿no?, de lo que tanto se habló durante la pandemia, también son quienes más están afectados. Por lo tanto, si quisiéramos solucionar, sabemos a dónde tenemos que dirigir las políticas, porque están identificados quienes más sufren de hambre en el mundo. El concepto que te iba a decir ahora, teniendo esa cantidad, millones de niños y adolescentes, pero particularmente niños, su capacidad de progresar o de tener elementos para conseguir laburo hoy o mañana se van a dificultar también, en tanto y en cuanto no tengan capacidad de desarrollar una buena alimentación. El propio sistema se cava su Sí, pensemos que, fosa, porque... Sí, en términos de salud, en términos de bienestar y en términos cuando uno quiere hacer proyecciones de lo que le van a suceder a los niños y niñas, fundamentalmente en los menores de 10 años y a su vez en los menores de 5, sí, uno tiene que saber que cuando uno vive en un hogar con inseguridad alimentaria crónica, no es de un día, ni de 2, ni de 3, es de mucho tiempo, va a empezar a afectarse el crecimiento y el desarrollo, no solo el crecimiento, sino también el desarrollo. Entonces, esto hace que empiece a haber una aceleración
cada vez más niños con desnutrición, cada vez más niños con deficiencias nutricionales vinculadas a algunos nutrientes que son críticos para el desarrollo y para el crecimiento, y que justamente están en los alimentos más caros. Y también hay un aumento del sobrepeso y la obesidad, que hoy en América Latina se concentra en la pobreza, fundamentalmente. Entonces, indudablemente que si yo voy a mis primeros años de vida, los voy a transcurrir en un hogar en donde el acceso a una alimentación saludable no se puede realizar, en donde empiezo a tener consecuencias en lo que tiene que ver con el estado nutricional, es decir, consecuencias a nivel de voy a crecer menos, o voy a tener más cantidad, o voy a tener sobrepeso o obesidad, porque los alimentos a los que puedo acceder o comprar son de pésima calidad, o voy a tener deficiencias de algunos micronutrientes, fundamentalmente hierro, zinc, que además tienen funciones específicas vinculadas al crecimiento y al desarrollo, que además estos nutrientes se alojan en determinados lugares del cerebro, ¿sí? Que me permiten hacer esas conexiones neuronales importantes que necesito para esto que vos decías, después tener una mejor performance educativa, tanto a nivel escolar como liceal, y luego poder acceder a los alimentos, a mejor trabajo, perdón, esto no va a suceder. Entonces yo lo que voy a estar perpetuando en América Latina es este círculo de la pobreza y la inseguridad alimentaria, en donde nada se va a derramar, ¿sí? Sino que al contrario, se va a perpetuar la pobreza y las pésimas condiciones de calidad de vida, porque pensemos que la alimentación es una partecita de un todo, ¿no? Entonces, me faltan alimentos, pero también seguramente el lugar, mi vivienda, no es la mejor, no tengo acceso a agua o saneamiento, no tengo acceso a controles de salud, entonces es una sumatoria de cosas que hacen que obviamente se perpetúe mucho más el tema de la pobreza en América Latina, y por lo tanto siempre cueste mucho más porque venimos de muy atrás para poder mejorar estas situaciones. Y cuando algunas veces se logran ciertas mejoras, por ejemplo, ya que hablamos de Brasil, Brasil durante el gobierno de Lula logró mejorar o bajar los niveles de hambre y de inseguridad alimentaria a través de políticas robustas, integrales, ¿sí? Sin embargo, bueno, los vaivenes políticos de América Latina hacen que estas políticas que se demuestran que son buenas para mejorar el tema de la alimentación, bueno, dependen de los compromisos y de los vaivenes políticos partidarios, y cayó, y ahora otra vez aumentó la inseguridad alimentaria. Por lo tanto, es un tema bien complejo, en donde se necesitan, para mejorar la alimentación, también se necesitan mejorar las condiciones de vida de las personas. Se nos ha terminado el tiempo. ¿Ah? Más que agradecido, más que agradecido con esos aportes que nos hacen cada 15 días, más que importante, el público te lo agradece. No, yo solo simplemente, porque se nos fue el tiempo, quiero decir que los datos de Uruguay, estos que se acaban de presentar, los que muestran es que en los quintiles más pobres, ¿sí? En el quintil 1, en el quintil 2 de nuestro Uruguay, la inseguridad alimentaria, por ejemplo, en el quintil 1, llega al 42.8%. Entonces, esto que yo te decía, de que ya sabemos dónde están los problemas y quiénes los sufren, bueno, estos datos demuestran eso, que venimos advirtiendo, de que realmente necesitamos mejorar cuestiones de ingreso en los uruguayos, porque bueno, el quintil 1, los hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave, llegan al 42% de esa población. Y además, los datos de ellos muestran que en los hogares que tienen niños de 0 a 6 años, la inseguridad alimentaria es mayor. ¿Ah? Entonces, otra vez lo que yo hoy te comentaba, ¿no? Que esto de que en los hogares en donde hay niños pequeños,
tenemos mayores probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria y en Uruguay estos datos lo demuestran. Gracias por demostrarnos esta cruda realidad. Porque Sí, es crudo. es El crudo. hambre hay que sentirlo para poder decir, bueno, yo sí he pasado hambre. Es crudo, es injusto en una región como la nuestra y es poco ético. Qué Así que bueno, sencillez para decir cosas tan duras. no, pero bueno, es así, es así. Gracias, Alejandra. No, gracias a ustedes por la invitación y nos vemos pronto. Un abrazo a todo el equipo de nutricionistas de la UDELAR. Abrazo grande, gracias por estar. Una pequeña Abrazo. tanda y ya se nos viene Fukban.